El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Next.js con OpenAI, en donde vamos a crear una aplicación muy sencilla que nos permite generar bromas a partir de un texto relacionado con programadores. De hecho, el prompt que nosotros vamos a estar generando va a ser algo como esto: dame un chiste para programadores enfocado en el tema, concatenado con lo que nosotros le pasemos en un input. Por ejemplo, dame un chiste de JavaScript, por ejemplo. Le doy en generar y esto va a la API de OpenAI. Me da un chiste y bueno, me muestra aquí en un texto digamos lo que he encontrado, ¿ok? Entonces, con esto básicamente nosotros podemos ir probando lo que sería la petición hacia un backend de Next.js y también cómo integrarlo con OpenAI o cualquier otra biblioteca externa. Pero bueno, con esto pueden ir practicando también conceptos de Next.js, porque vamos a estar utilizando la carpeta app y la forma en la que vamos a generar APIs de Next.js. Así que con esto dicho, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que vamos a abrir una terminal y luego vamos a crear un proyecto de Next. Así que voy a moverme aquí con el comando cd desktop dentro del escritorio y luego vamos a ejecutar el comando npx create-next-app, y si quieren también pueden añadirle el @latest para tener la última versión del proyecto de Next. Damos un enter. Y esto lo que va a hacer es pedirnos algunos datos, por ejemplo el nombre del proyecto, o si queremos utilizar TypeScript y demás. Aquí voy a darle simplemente Y para que lo instale. Ok, aquí me dice cuál es el nombre del proyecto. Bueno, en mi caso voy a llamar a este proyecto Next.js-OpenAI-tutorial. Luego me dice si quiero utilizar TypeScript. Aquí en este caso voy a darle que no, pero en un segundo ejemplo voy a utilizar TypeScript. Luego aquí me dice si quiero utilizar Slim. Esto sí vamos a darle que sí. Si quiero utilizar Tailwind, también voy a darle que sí. Y si quiero utilizar todo el código dentro de una carpeta src, también voy a darle que sí, para tener más orden. Y si quiero utilizar la carpeta AppRouter, es decir, la carpeta app en lugar de la carpeta Pages, también vamos a darle que sí. Y bueno, lo siguiente es decirme si quiero utilizar un alias por defecto. Vamos a darle... Bueno, aquí de hecho me dice si quiero personalizar el alias por defecto. Voy a darle que no, que lo deje tal y como está. Y ya estaría. Entonces con esto ya tenemos el proyecto de Next. Vamos a arrastrar la carpeta mientras se instala. Ok. Y bueno, dentro de nuestro editor de código lo que vamos a hacer es que aquí en app vamos a ver los típicos archivos de layout, donde vamos a poder ver el contenedor, o mejor dicho el root de nuestra aplicación. Luego también tenemos page, donde tenemos un montón de código de plantilla. Y Global CSS, que también son estilos de ejemplo. Entonces vamos a limpiarlos un poco para no tener nada de esto. Primero aquí en Globals voy a quitar todo menos estos 3 arrobas Tailwind. Ok, entonces simplemente seleccionan desde aquí hasta el final y lo quitan todo. Ok, simplemente dejan Tailwind. Listo. Luego en Layout no vamos a quitar nada aquí, creo. De hecho lo único que podríamos quitar es este Inter, que no lo voy a estar usando. Ese es para la fuente. Ok, vamos a quitarlo también. Simplemente lo dejamos con body. Y en page vamos a venir y vamos a quitar todo. Aquí sí quitamos todo desde el inicio hasta el final. Y vamos a colocar una típica componente. Vamos a llamarle homepage. Y simplemente voy a colocar un H1 de momento que diga OpenAI. Vamos a guardarlo. Y para ejecutar esto simplemente abren una consola terminal dentro de Visual Studio Code y ejecuten el comando npm run dev. Y dan un enter. Listo, lo que van a ver con esto es el localhost 3000, así que simplemente vayan en el navegador y escriban localhost 3000. Ok, aquí lo tenemos, aquí dice OpenAI y ya estaría prácticamente. Ahora, el asunto es que vamos a tener que crear ahora una interfaz para poder recibir lo que sería la entrada del usuario. Entonces vamos a crear un pequeño input con un botón, es decir, un formulario. Ahora, para hacer esto ya no necesito globals ni layout, simplemente lo vamos a hacer en page.js o JSX. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es crear un div que contenga todo. Dentro de este div voy a crear aquí un formulario y dentro del formulario voy a crear un input que simplemente sea de tipo texto y un botón. El botón va a decir un texto que diga, por ejemplo, generar, y el formulario vamos a decirle que cuando envíe en su evento onSubmit va a ejecutar una función que vamos a crear aquí arriba, que va a ser onSubmit, también con el mismo nombre. Esto va a recibir un evento y yo simplemente voy a cancelar el evento por defecto con iPreventDefault para que no se reinicie la página cada vez que se envía el formulario. Simplemente vamos a colocar onSubmit aquí, ¿ok? Y ya con eso estaría. Asegúrense de que tenga este nombre igual al de la función de arriba.
Y bueno, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es decirle a nuestro input que cada vez que tipee el usuario algo, vamos a guardarlo en un estado. Entonces vamos a importar un useState arriba de todo, de React, le digo importa de React un useState. Y desde aquí vamos a crear primero un estado para lo que sería el prompt, es decir, las indicaciones del usuario, el texto que el usuario pregunta básicamente. Entonces aquí voy a decirle inicialmente el useState va a estar vacío. Ahora, una vez hemos definido esto, vamos a decirle cada vez que el input esté siendo tipeado, esté cambiando su valor, pues simplemente voy a decirle que el evento que está recibiendo va a establecerlo el i.target.value, que es básicamente el valor que el usuario va tipeando. Y ya estaría. Con esto ya tenemos básicamente nuestro input capturado dentro de esta constante. De hecho podemos verlo, puedo decirle aquí, quiero que me muestres por consola el prompt de lo que tengas hasta este momento. Y si yo guardo esto y quiero probarlo, simplemente vengo ahora en el navegador. Y bueno, aquí tengo un error. Y es justamente porque al momento de que estoy ejecutando el useState, básicamente esto es código de cliente. Y en Next.js nosotros tenemos que bueno, todas las páginas que estamos creando básicamente son procesadas en el servidor. Entonces, como esto es procesado en el servidor por defecto, yo aquí arriba tengo que añadir una propiedad que diga useClient. Y si yo guardo, pueden ver que ya no me da el error. Ahora, parece que no hay nada, pero al lado de hecho hay un botón. E incluso para que tengamos un fondo distinto, también puedo colocarle otra especie de color a todo esto. Eso lo vamos a hacer en el contenedor, que sería esta parte de aquí, este div. Entonces aquí podríamos colocarle algunas clases de fondo. Primero voy a colocarle un BG Sync 950 por ejemplo, un HScreen para que abarque todo el alto de la pantalla, un Flex y un Justify Center con un Item Center para que el contenedor o el div esté centrado. Guardo y ya con eso tendría aquí centrado el input. Aquí está el input y aquí está el botón. En cuanto al botón también voy a añadirle un estilo, una clase. El botón vamos a colocarle algo como por ejemplo BG Green 500, ¿okay? 500, luego también voy a colocarle un padding de 2 y un rounded MD con un block para que abarque todo el ancho disponible, un margin top de 2 y vamos a colocarle un text white. Ok, ahí está el botón. Y el input también lo voy a estilizar. Debajo voy a colocarle un class name que diga algo como por ejemplo padding de 2. Voy a colocarle un block, un BG neutral 950 o 700, algo más ligero. Y voy a colocarle un text white y W full para que abarque todo el ancho disponible. El rounded también voy a colocarle un rounded MD. Y si formateo, quedaría de esta forma. Ok, guardo y si ahora vengo, ahí tengo el input. Solamente voy a colocarle un placeholder adicional que diga por ejemplo ingresa un prompt. Ok. Entonces, cuando nosotros abrimos la consola aquí en el navegador, de hecho voy a acercarlo, cuando nosotros abrimos la consola, básicamente si yo tipeo por ejemplo hola y doy un enter, allí está el texto. El asunto es que este hola o el texto que yo escribo aquí lo tengo que enviar a la API de OpenAI. Entonces para poder hacerlo, básicamente tenemos que crear una petición fetch o tenemos que utilizar fetch para enviar una petición a los servidores de OpenAI. Y podemos hacerlo de dos formas. Puedo solicitarlo directamente desde aquí, pero sería lo mejor utilizar un backend para que el backend tenga la API key y no tengamos que estar viendo la API key desde el frontend. Entonces para crear un backend básicamente podemos venir aquí en app y podemos crear una carpeta llamada API. Y esa carpeta API nos permite crear lo que sería una REST API, es decir, código de backend que tan solo envíe y recibe datos en formato JSON. Ahora, en mi caso, cuando yo tipeo, por ejemplo, API y escribo aquí una API llamada hello, yo lo que puedo hacer es crear una función que cuando se visite /API/hello responda algo. Por ejemplo, voy a crear aquí un archivo que se llama route.js y simplemente voy a decirle que aquí voy a crear una función get. Cuando esta función get reciba información de una petición, simplemente lo que vamos a retornar, return va a ser una nueva respuesta. Y la respuesta de momento va a decir hello world from API, por ejemplo. Y esto tenemos que exportarlo simplemente y ya estaría. Con esto ya tengo una función. De hecho, si yo vengo ahora en la aplicación y le digo localhost 3000 /API/hello y doy un enter, van a ver que dice hello from API o hello world from API. Y claro, ya estaría básicamente nuestra API, solo que nosotros vamos a crear otra ruta, aparte de hello, que se va a llamar, por ejemplo, generate. Y esta ruta es la que realmente se va a comunicar con Next.js. Entonces voy a copiar esto tal cual, vamos a copiarlo
y vamos a venir en Generate, voy a crear otro archivo llamado route.js, voy a pegarlo, ¿ok? Y aquí simplemente voy a decir de momento OpenAI con un signo de admiración. Entonces si yo vengo ahora en API/generate y doy un enter, pueden ver que dice OpenAI con un signo de admiración. Listo, entonces ya tenemos nuestra configuración básica de la aplicación. En la siguiente sección les voy a enseñar cómo vamos a estar conectándonos a OpenAI. Ok, en esta sección vamos a continuar creando la API de OpenAI dentro de nuestro backend. Es decir, ahora vamos a hacer que nuestro front envíe un dato a nuestra API y desde aquí se envíe a OpenAI. Pero primero vamos a tratar de enviar un dato. Entonces aquí en el onSubmit, que es el formulario o el envío del formulario, voy a decirle que voy a hacer una petición fetch. Y aquí vamos a pedir nuestra ruta llamada /API/generate. Como está dentro de nuestro propio backend, es tan fácil como colocar /API/generate y ya estaría. Con esto básicamente estaríamos haciendo una petición. Aunque esto sería get y yo necesito una petición post, así que aquí voy a decirle voy a hacer una petición con método post. Y luego vamos a decirle también unos headers. Los headers simplemente dan más información de lo que estoy pidiendo. Y en este caso voy a decirle content type JSON. Ahora, ¿qué dato voy a estar enviando? Bueno, simplemente voy a colocarle aquí el body, el dato que le voy a enviar. Y va a ser justamente este prompt que habíamos definido antes. Entonces aquí voy a colocarle prompt. Pero si yo lo envío así, básicamente le estaría enviando lo que sería un objeto. O bueno, en este caso un string, porque prompt es un string. Pero, y no habría problema en realidad. Pero si en nuestro caso, por ejemplo, tuviéramos un objeto, tuviéramos un dato que no es simplemente un string, pues tendríamos que convertirlo a un JSON. Ahora, el asunto es que yo prefiero es colocar un objeto o enviar un objeto, a pesar de que es un string simplemente, porque yo sé que luego quizás van a querer enviar más parámetros. Entonces, yo lo que voy a enviar de body, por ejemplo, es un objeto con propiedad prompt y adentro el valor de lo que el usuario ha tipeado. Es decir, voy a enviar un objeto con propiedad prompt y lo que el usuario ha tipeado en el input. Esto también se resume a esto, pero como esto es un objeto, ya no puedo enviarlo así de simple porque lo que envía el body es un string. Entonces vamos a convertirlo con JSON, le digo JSON.stringify, vas a convertir mi objeto con propiedad prompt y que tiene valor prompt. Y ya estaría. Ahora esto de aquí es asíncrono, así que le digo esto es await. Para que funcione, la función que lo contiene debe tener async. Y esto me va a dar una respuesta, vamos a llamarla response. Y este response, como al final el backend me va a responder un JSON, o yo ya sé que voy a responder un JSON, pues simplemente voy a decirle también vas a convertir la respuesta a un JSON. Esto de aquí me va a dar un dato, entonces vamos a guardar ese dato en la constante data. Y finalmente vamos a ver por consola lo que el backend me responde. Listo. Entonces si formateo un poco quedaría así. Y bueno, para poder, ver qué es lo que el backend me devuelve, ahora vamos en la API, en Generate. Y aquí en Generate ya no voy a decir get, sino ahora vamos a decirle a través del método post, yo voy a enviarte un JSON, ¿ok? Entonces ahora ya no voy a decirle new response ni nada de esto, sino lo que voy a decirle es que desde Next.js, aquí arriba, voy a importar desde Next Server, ¿ok? Next Server es un módulo especial que nos da Next, y aquí voy a decirle que voy a importar un Next Response. Y este Next Response nos permite poder enviar una respuesta hacia el backend. De hecho, lo único que voy a hacer aquí es decirle Next Response, ¿ok? Y este Next Response aquí tiene varios métodos. Por ejemplo, pueden ver que hay un método JSON, error y demás, hasta redirect hay uno. Pero en nuestro caso voy a decirle un JSON. Y el JSON que le voy a enviar es simplemente un mensaje que diga Hello World from API. Listo, entonces vamos a guardar esto. Y aquí se está ejecutando, no tengo errores. Entonces vamos a venir y, por ejemplo, voy a venir nuevamente en el localhost 3000. Y simplemente con escribir cualquier cosa, o por ejemplo hola y generate, pueden ver que por consola me dice mensaje Hello World from API, es decir, que el backend ya lo ha respondido y estoy viendo esto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro envío de formulario y nos está devolviendo la respuesta. Entonces ya podemos continuar con la llamada a la API de OpenAI. Ahora vamos a ir en OpenAI. Vamos a buscar openai.com. Y bueno, para el que no sepa o el que no esté muy familiarizado o está empezando con esto, OpenAI es básicamente una empresa que tiene varios productos o varios servicios en realidad basados en modelos de inteligencia artificial, el más conocido es ChatGPT, pero también tiene otras, lo que serían APIs o tiene algunos servicios dedicados a desarrolladores. El que vamos a utilizar hoy va a ser la API de completado de texto, pero si ustedes no, digamos, prefieren hacer otro tipo de operaciones, aquí también pueden ver que hay como ejemplos
Y básicamente también permite, por ejemplo, de todo lo que ofrece, ya que es inteligencia artificial, permite traducir de un lenguaje a otro, permite autocompletar código incluso, es decir, lo mismo que hace GitHub Copilot. De hecho, ellos también desarrollan el modelo de GitHub Copilot. Y también permite incluso generar imágenes. Entonces aquí voy a ir probando estos días otros servicios similares, porque bueno, prácticamente con la API puedes hacer un montón de cosas. Entonces con esto pueden desde escribir su propio editor inteligente hasta tener, por ejemplo, generación de imágenes y textos. Entonces hay bastante dependiendo de la idea que tengan. Pero bueno, vamos a venir aquí en Login y les dice cuál quieren, es decir, qué quieren usar. ChatGPT, que es para usuarios, bueno, por cualquier usuario. DALL-E, que es para generación de imágenes, también con interfaces para usuarios. Y la API, que es enfocada a los desarrolladores. Vamos a darle API. Y bueno, aquí, por ejemplo, pueden ver que me dice, ¿quieres completado de texto? ¿Quieres traducción de voz a texto? Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un video y quieren traducir el texto que se está pronunciando, eso ya lo hace automáticamente, claro, pasando el audio. El chat, que es para poder recibir respuestas y volver a recibir el input anterior para que te dé contexto y demás. Y bueno, así. Entonces, en este caso, vamos a venir aquí primero en Quick Start Tutorial. Y aquí están todos los, digamos, documentaciones o ejemplos realmente de lo que pueden ser los modelos. Es tan fácil como enviarle un prompt y recibir una respuesta. Entonces, para poder procesar en nuestro caso completado de texto, vamos a venir aquí donde dice Text Completion. Y aquí nos da un ejemplo, es decir, escribes un texto y te da lo siguiente, ¿okay? Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es primero instalar una biblioteca. Entonces venimos aquí en Libraries. Probablemente ya saben que en una API ustedes tienen que hacer una petición y demás. Bueno, podríamos hacerlo, pero realmente OpenAI ya da alguna biblioteca disponible para Python y para Node. Entonces, en nuestro caso vamos a instalar la biblioteca de Node. Simplemente copiamos esto, venimos aquí en nuestra aplicación de consola, cancelamos, damos npm install OpenAI. Y esto lo que va a hacer es que va a instalar una nueva biblioteca. De hecho, vamos a darle npm run dev nuevamente. Y ahora tenemos que configurarlo. Entonces, para configurarlo, lo que nos dice es que primero tenemos que llamar configuration y OpenAI API. De hecho, vamos a hacerlo por partes. Primero, aquí arriba, como es código de backend, voy a decirle importa desde OpenAI. Y aquí nos da varias clases. Lo primero que voy a importar es una clase llamada configuración o configuration. Voy a decirle new configuration. Y aquí lo que espera como parámetro es una propiedad llamada API key. Este API key básicamente es una especie de contraseña que nos da el servicio de OpenAI, que simplemente venimos aquí en su usuario y donde dice View API Keys, da un clic y esto les va a mostrar las API Keys que ustedes tienen en su cuenta. En este caso voy a crear una nueva que diga, por ejemplo, dev, crear nueva aquí. Aquí vamos a copiar esto y podemos pegarlo directamente aquí, ¿ok? Es decir, puedo pegarlo directamente aquí sin ningún problema con un string. Pero como ustedes probablemente van a subirlo a GitHub o van a, digamos, a luego subirlo a algún servicio de la nube y demás, pues es una buena idea que creen una variable de entorno. Por suerte en Next es bastante sencillo, es tan fácil como venir aquí al inicio del proyecto, no es dentro de ninguna carpeta, sino al inicio, y crear un nuevo archivo que diga, por ejemplo, env.local. Y bueno, este env es, como ven, ya está ignorado y básicamente lo que significa es que aquí pueden crear su variable de entorno. Entonces vamos a crear una variable de entorno que se llame OpenAI API Key y como valor vamos a colocarle mi API Key. Esto por cierto no deberían compartirlo así, pero bueno, en mi caso igual yo lo voy a eliminar luego, así que no hay problema. Ok, entonces vamos a darle process.env.openai API, escríbanlo tal cual, API Key y listo. Ahora esto de aquí les va a dar una configuración, entonces vamos a guardar esa configuración, okay, ya que es una instancia. E incluso también pueden decirle, si la configuración no tiene el API key, entonces significa que no pudo conectarse. Entonces vamos a lanzar un throw, le digo throw new error, y vamos a decirle la API o la API key, la variable de entorno no está definida, ¿okay? Porque si no hay no puedo hacer solicitudes. Y bueno, es una validación sencilla simplemente. Luego vamos a decirle, ok, vamos a importar desde OpenAI ahora la otra clase que se llama OpenAI API. Entonces también es una instancia, le digo new OpenAI API y aquí él espera la configuración como parámetro, ¿okay? Y ya estaría. Esto nos va a dar una variable llamada OpenAI y este OpenAI nos permite poder utilizar los múltiples modelos. De hecho, aquí yo puedo decirle OpenAI punto y si doy un control espacio pueden ver que aquí está varios modelos. Me permite generar imágenes, me permite transcribir, me permite traducir y ya estaría. Entonces es así de sencillo. Entonces aquí por ejemplo voy a colocarle de OpenAI, quiero el create completion,
¿ok? El create completion recibe varios parámetros. Entre los más importantes, primero está el prompt, que es el texto. Por ejemplo, le puedo decir en español o en cualquier lenguaje realmente, puede decirle dame un chiste para programador, por ejemplo, ¿ok? Un chiste. Entonces aquí, por ejemplo, sería lo que yo le estoy pidiendo. Luego también le puedo decir basado en qué modelo. OpenAI tiene varios modelos, algunos son más exactos que otros, pero también algunos son más caros. Entonces aquí, si yo veo los modelos, en este caso voy a escoger el Text DaVinci 003. También está el Codex, que es básicamente para autocompletar código. Eso está más enfocado si tienen un editor de código. Luego también tienen el Temperature, que es básicamente para decirle qué tanta aleatoriedad o qué tan, digamos, creativo quieren que sea el modelo, entre comillas. Ahora, una vez él va a generar una respuesta, pueden dar una respuesta larga, una respuesta corta, así que también tiene una propiedad llamada max tokens, que es para limitar la respuesta, para que no se extienda demasiado. Entonces aquí vamos a colocarle 60 simplemente, que es de la propia documentación. Y luego también tiene otras propiedades, pero creo que con esto ya estaría. Entonces vamos a darle a wait para que sea la petición. Esta función debe ser asíncrona para que se pueda hacer. Y esto me va a dar una respuesta, ok, un response. Ahora, esto de aquí puede que vaya bien, puede que vaya mal. Entonces vamos a colocarlo dentro de un try catch. En el try vamos a colocar lo que yo espero como respuesta. Y de hecho la respuesta de momento voy a enviarla aquí. Le digo, muéstrame por consola la respuesta. Esto sería la consola del servidor. Y voy a responder con un mensaje simplemente que diga Hello World from API. Voy a seguir haciendo lo mismo para el frontend, pero el backend sí va a ver la respuesta. Luego, en caso exista un error, también yo aquí tengo, le puedo decir, en caso exista un error, yo quiero retornar desde NextResponse su propiedad error, o perdón, su método error, y aquí le voy a pasar el error que estoy recibiendo. Ahora, el error está simplemente para poder extraer el mensaje, pero yo también le puedo enviar un código de estado. Le digo status, aquí simplemente como un parámetro normal, el status es 500, ¿ok? Y ya estaría, con esto le estoy diciendo, hay un código de error 500 con tal error. Y bueno, con esto ya está, entonces vamos a guardarlo. Aquí no tengo errores, ¿ok? Vamos a venir a nuestra aplicación y vamos a venir aquí y le digo, por ejemplo, vamos a colocarlo como Hello World, ¿ok? O incluso simplemente voy a darle Generate, ¿ok? Y esto debería recibir un texto que diga Message Hello World from API. Pueden ver que está tardando un poco, quizás ha habido un error, pero miren, ha aparecido después de un rato. La razón de que haya aparecido después de un rato es porque OpenAI tarda un poco el modelo en generar el autocompletado, pero pueden ver que es lo mismo. El asunto es que si yo abro la consola del backend, que es esta de aquí data, pueden ver que data es la respuesta tal cual. Y bueno, si analizamos un poco, aquí en data hay un ID de una respuesta, basada en qué modelo, creado en qué fecha y demás. Pero lo importante es que aquí en choices está justamente mi respuesta. Entonces vamos a ver, vamos a revisarlo. Le digo que de response tiene muchos parámetros, yo tan solo quiero data. Y de data quiero la propiedad choices. Y ya está. Vamos a colocarle data.choices. Vamos a guardarlo. Ok. Vamos a darle generate nuevamente. Como pueden ver no aparece aún. Entonces, incluso luego lo podemos cambiar aquí. Vamos a colocarle un estado para que diga cargando o pensando o algo así. Ok, y apareció. Entonces vamos a abrir la consola del backend. Y pueden ver que choices es un arreglo. Y dentro del arreglo hay un objeto que tiene la propiedad text. Y pueden ver que dice, ¿qué le dice un programador a otro? Tiene un parche para ese bug. Ok, ese es su chiste básicamente. Pero con esto nosotros ya podríamos mostrarlo. Incluso pueden ver que está formateado como para un editor, what you see, what you get. Entonces ustedes pueden colocarlo dentro de un editor inmediatamente. Y ese va a estar uno debajo de otro. Ok, y ya está, es lo importante. Entonces, con esto yo le voy a decir, ok, lo que tú vas a retornar ya no va a ser Hello World ni nada de eso. Sino lo que vas a enviar va a ser de response.data, ok, .data, y de data vas a enviar choices. Ahora choices, si nosotros vemos, es un arreglo, pero yo no quiero el arreglo, tan solo quiero el primer objeto. Entonces le digo vas a enviar de choices la propiedad 0, y incluso puedo decirle vas a enviar el texto directamente, ok. Entonces aquí le digo vas a enviar un texto y ya está. Entonces me va a enviar la respuesta sin la necesidad de que yo esté colocando o extrayendo luego en el frontend. Entonces vamos a verlo. Le digo ok, ahora sí vamos a escribir algo. Incluso de hecho de momento no está procesando nada, pero vamos a darle generate nuevamente, okay. Y ahora vamos a ver el chiste directamente desde aquí, desde la consola, y pueden ver que dice cómo se llama el lenguaje de programación de los gatos, meow script, ok. Entonces vamos a venir aquí y de hecho para pasar el prompt ahora, porque ya estamos recibiendo
el dato. Recuerden que nosotros ya estábamos enviando algo. Ahora, ¿cómo recibo lo que el front me envía en este input? Es decir, aquí yo tengo un input y cuando yo le envío un prompt. Bueno, para extraerlo, de momento voy a comentar esto. Ok, simplemente de momento vamos a comentarlo. Y le voy a decir que aquí el post, para extraer el valor, tiene una propiedad, un método llamado JSON. Y estos vamos a llamarle body. Yo le llamo body porque bueno, es más sencillo verlo así. Y de momento, vamos a guardarlo. Ok, y por ejemplo, si yo aquí escribo por ejemplo JavaScript por ejemplo y doy un enter, pueden ver que aquí no pasa nada, pero por consola, vamos a ver aquí de arriba del error, yo debería aparecer aquí arriba, es probablemente porque no está recibiendo nada. Voy a darle return, next response y vamos a colocarle un mensaje que diga hello world, ahora sí. Ok, vamos a refrescar. De hecho aquí tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Ah, claro, el asunto es que este request es un await porque es una promesa. Okay. Ahora sí, vamos a escribir JavaScript. Vamos a dar un enter. Y pueden ver que me dice message hello world, pero arriba en la consola, vamos a verle por aquí. Debería estar el body. De hecho, el body sería body.prompt, es un objeto, pero por aquí debería estar el prompt. Vamos a verlo. Incluso no lo veo por aquí. Vamos a cancelarlo y volver a ejecutar. Ok, ahora sí, voy a darle lo mismo, generate, vamos a ver, recién está cargando, ok, generate, ok, message hello world, y miren, dice prompt, JavaScript, prompt, porque lo he enviado varias veces, entonces envío varias veces, aquí va apareciendo el prompt, entonces por ejemplo, otra cosa, Java por ejemplo, y ahí está el valor, entonces tengo un objeto, body es un objeto, le digo body.prompt y es el valor, ok, entonces ahora es tan fácil como hacer esto, le digo ok, ya tengo un prompt, entonces vamos a decirle que el prompt no va a ser esto, sino va a venir desde body.prompt. Ok, y ya estaría. Ahora, como puede traer también vacío, yo puedo validarlo antes y le digo si no hay un prompt dentro de body, entonces vamos a retornar un next response.error. Voy a enviar aquí un error. De hecho, voy a generar mi propio error que diga, por ejemplo, el prompt es requerido. Y voy a enviar un código de estado que diga, por ejemplo, status 400. Y creo que se me ha pasado un paréntesis. Ok. Ahora, el prompt puede que lo reciba, es decir, puede que no me envíe un prompt en null, es decir, prompt puede valer null, algo como esto, es decir, prompt puede ser null, y claro, iba a lanzar digamos, en este caso, el error que está procesando el backend, pero si nosotros recibimos algo como esto, recibimos un string vacío, tampoco quiero procesarlo, entonces le voy a decir, ok, si body en su propiedad prompt también tiene una longitud. Vamos a colocarle aquí un len que sea igual a 0. ¿Ok? Entonces si es igual a 0, entonces significa que no hay nada. Entonces también quiero que retornes un error. Y ya no va a procesarse con OpenAI. ¿Ok? Esto de aquí ya lo puedo quitar, porque aquí ya se está devolviendo. ¿Ok? Y listo, ya tenemos nuestra API. Entonces vamos a probarlo. Entonces yo le digo aquí, vamos a hacer de esto de hecho. Miren, aquí yo puedo hacer una concatenación. Entonces ya no tengo que recibir, para recibir un texto en específico, yo le puedo decir dame un chiste para programadores enfocado en el tema, y aquí voy a concatenarlo con el tema que me está pasando el front, que sería el body.prompt. ¿Okay? Esto lo mismo pueden hacer para otras cosas. Por ejemplo, ustedes pueden decirle bajo esta misma idea, dame una lista de actividades para niños, por ejemplo, el texto sería niños, o dame una lista de actividades para, profesionales dedicados a tal cosa. Entonces aquí ustedes concatenan ese texto. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir Java y ahora me va a dar un chiste relacionado con Java, o bueno, más o menos eso. Vamos a ver qué tan bien le va. Pueden ver que tarda un poco, ¿ok? Me dice cuál es la diferencia entre Java y JavaScript. Java es una taza de café caliente, mientras que JavaScript es el refrigerador donde se guarda el café. Vamos a colocar Go, ¿ok? Para probar simplemente que genere otro texto que no sea lo mismo. ¿Cuál es el saludo favorito de los programadores en Go? Go días. Ok, no entiendo honestamente sus chistes, pero para empezar, bueno, el asunto es que nos devuelva algo y ya está. Ok. Y bueno, el page.js, ahora que ya tiene el dato que es data, ya necesitamos guardarlo simplemente y mostrarlo en la página. Entonces, nosotros podemos venir aquí en prompt, que es el input, pero le digo que guarde ahora un resultado. En el resultado, vamos a decirle que cuando reciba el dato, vamos a establecerlo aquí. Data ya de por sí es un string, así que simplemente lo paso y ya está. Y este resultado, al momento de que se está mostrando, simplemente lo voy a colocar aquí debajo del formulario. También puede ser adentro, pero incluso sin ningún problema voy a colocar aquí. Si el resultado existe,
Entonces voy a crear aquí una etiqueta P. La etiqueta P va a mostrar el result y vamos a colocarle un class name. Primero vamos a colocar un text XL para que sea un texto grande, un font bold para que sea un texto negrita, text white para que sea un texto blanco. Ok, y vamos a colocarle un max WXS para que tenga un ancho definido y un margin de 10 hacia arriba y abajo para que esté separado del input. Entonces vengo aquí y le digo dame un chiste de, no lo sé, Lua. Ok, entonces va a pensar un rato. Y claro, aquí en la interfaz me dice que dice en programa. Ok, aquí está el valor, pero la interfaz como que no lo ha establecido. A ver, vamos a ver, set result. Ok, no lo está estableciendo. Vamos a refrescarlo, probablemente sea eso. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Dame un chiste de JavaScript. Ok, vamos a ver allí. En consola, de consola de frontend ya no debería aparecer, sino debería establecerse. Aquí está, aquí abajo. Ok, porque los programadores JavaScript siempre llevan parados, bla bla bla. Entonces ya con esto puedo ir cambiando. Entonces le digo Java. El asunto es que, claro, nosotros damos un enter y realmente la interfaz se queda como pensando y esto es una mala experiencia porque el usuario quizás puede volver a darle y nuevamente se va a hacer la llamada de la API. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a crear otro estado que diga cargando o algo así. Vamos a decirle, voy a establecer un loading y set loading que va a iniciarse en false. ¿Okay? Entonces cuando envíes el dato, este fetch, antes de que empiece a hacer su petición, como tarda, vamos a decirle set loading en true. ¿Okay? Va a recibir la respuesta, yo lo establezco en el estado, lo estableces en set result y luego de que lo establezcas en set result, vamos a decirle set loading en false nuevamente. Acabó de cargar. Ahora, esto es cuando todo va bien, pero también puede que salga mal. La API puede ser que, no lo sé, por ejemplo, esto de aquí puede ser que se haya caído, o puede ser que haya un error mal y está dando errores, o puede ser que la API me haya baneado, o puede ser que la API ya no tenga dinero, entonces ya no me está enviando respuestas. Entonces, cuando hay errores también lo tenemos que validar desde el front. Entonces aquí le voy a cortar y le digo try catch. En el try voy a validar lo que vaya aquí en la petición, ok, con la respuesta y todo eso. Y si hay un error también vamos a establecerlo. De hecho en este caso no voy a guardarlo, pero también podrían guardarlo en un estado si gustan. Simplemente voy a retornar, voy a acabar con la ejecución de la función. De hecho aquí voy a decirle muestra una alerta con error message y luego di set loading en false. Ok, vamos a guardarlo. Y ya con esto, si yo vengo aquí y le digo por ejemplo, bueno, de hecho solamente estoy cambiando un estado, pero vamos a venir aquí en el botón y voy a decirle que se va a desactivar. E incluso aquí en Tailwind nosotros podemos utilizar el desactivar. Le digo disabled, dos puntos, y voy a decirle cuando esté desactivado la opacidad, ok, lo vas a colocar al 50%, a la mitad. Luego vamos a decirle aquí, si yo le coloco disabled, ok, guardo, y pueden ver que ya está desactivado, ok. Ahora, nosotros no vamos a activar esto inmediato, sino vamos a decirle, esto va a estar desactivado solo si hay dos cosas, si no hay un prompt, ok, vamos a guardarlo, ok, entonces yo vengo y escribo algo, pueden ver que se activa, listo. Ahora, lo siguiente también es, le voy a decir, también va a estar desactivado si está cargando, entonces vamos a decirle, si loading existe, ok, entonces yo escribo algo, aparece, entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos a refrescar de hecho para que funcione, entonces yo le voy a decir Java, doy un generate, y se desactiva porque está pidiendo datos, ok. Entonces una vez ya me devuelve los datos, como termina de cargar se activa nuevamente, ok. Entonces quito esto, también se desactiva. ¿Cómo se llama? Ok. Ahora, en este caso, con esto tenemos generación, pero también pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, le pueden decir si loading es true, entonces quiero que diga aquí thinking, por ejemplo, pensando, ok. Si es false, pues ya déjalo simplemente en texto generate. Y ya estaría. Ahora, luego también ustedes pueden limpiar el input y demás, pero bueno, con esto tendríamos nuestra aplicación terminada. Entonces, de hecho, nosotros podríamos colocar, por ejemplo, de React, dame un chiste de React. Incluso también aquí pueden colocarle un título, simplemente, y ya con eso terminamos. Que diga, por ejemplo, generate a programmer job. Generate a programmer joke. Ok, vamos a verlo. Y ya estaría. De hecho aquí el título está, tienes que colocarle un estilo blanco, un font bold y un text XL, por ejemplo, ok. Listo, entonces ya con esto estaría.
text XL, listo. Entonces, con esto ya estaría. Y bueno, con esto entonces pueden escribir cualquier cosa. Incluso no necesariamente tiene que ser un lenguaje de programación. Pueden escribir, por ejemplo, salarios. Dame un chiste de salarios de programadores, por ejemplo. Entonces, nuevamente, bueno, ahí incluso el thinking no cambió. Claro, el asunto es que aquí, como loading no parece que no volvió a false. Set result, set loading. Bueno, claro, que lo he colocado por fuera, creo. Voy a formatearlo. Set loading debería ser aquí. Ok. Aquí está bien. Listo, entonces ya tenemos la aplicación. Básicamente es esto. Otra cosa que también pueden hacer, el formulario pueden colocar un class name para que aparezca un recuadro. BG, por ejemplo, SIG 900 y un font bold o un padding de 10 y un W312 para que abarque todo bueno, aquí está mal, me falta un item center. Ok. Y bueno, ya con esto, este sería el tamaño real de la aplicación. Ok. Y bueno, damos en Java y así va generando. Listo, entonces con esto ya hemos creado una aplicación muy sencillita. Pueden ver que no ha sido nada complicado conectarlo a la API. Si tienen alguna duda, bueno, pueden dejar los comentarios porque en los siguientes días voy a estar publicando algunos otros ejemplos para generar imágenes, para tener un chat al estilo de ChatGPT y demás. Pero bueno, de momento allí tienen un ejemplo básico. Así que nos vemos en un próximo ejemplo.